Sí, hermanos, nuevamente, gracias al Señor que nos permite entonces compartir y en esta ocasión vamos a concentrarnos en el capítulo 24 del evangelista Mateo y vamos a ver qué es lo que Mateo quiere dejarnos saber, aunque primeramente él le escribe a la comunidad judía, pero a través de el capítulo 24 hay una serie de información que constituye ser importante para nosotros, la iglesia actual. ¿Cómo nosotros podemos entonces identificar lo que se está hablando en Mateo 24? ¿Cuál es la dinámica entre Jesús y sus discípulos? Y vamos a ver cómo es que se desarrolla todo este diálogo entre Jesús y los discípulos. Y en esta ocasión les recomendamos que usted pues nos siga a través del capítulo. No hacemos lectura del capítulo, pero sabemos que ya usted lo ha leído anteriormente, pero lo que vamos a hacer es hacer una serie de observaciones y vamos a analizarlo para poder identificar ciertos aspectos que consideramos que son vitales. Por lo tanto, tenemos que ver en que en Mateo 24 se sitúa en un contexto que es en lo que se llama el segundo templo, que es poco antes de la Pascua y lo que se llama la crucifixión de Jesús. Y el templo, acuérdense que de Jerusalén era lo que se llamaba el símbolo de la identidad nacional y religiosa. Por lo tanto, la tensión con Roma, el fervor mesiánico y la opresión social alimentaban las expectativas, como dirían, apocalípticas, ¿no? Pero Jesús, al anunciar la destrucción del templo, en el versículo 2 aquí, toca lo que se llama una fibra profundamente sensible para los discípulos, porque ellos estaban orgullosos del templo, ¿no? Y vamos a ver cuál era la importancia del templo para los discípulos, porque es como algo de un aspecto dentro del marco histórico social, porque para los discípulos el templo de Jerusalén representaba lo que podríamos indicar el centro de la presencia de Dios en la tierra, lo que se podría decir que era el lugar donde habitaba el nombre del Señor, según lo que aparece en el libro de Reyes, en el capítulo 8 de Primero de Reyes, ¿no? Y cuando usted lo analiza, estamos viendo que es el centro religioso, es el único lugar legítimo de sacrificio, según Deuteronomios capítulo 12, versículos 5 al 14. Entonces, es el centro nacional, porque es el símbolo de la identidad judía y autonomía bajo Roma. Entonces, vemos que constituye también ser dentro de el aspecto religioso y nacional, también se convierte en centro escatológico. ¿Por qué? Porque para muchos judíos esperaban que desde allí comenzara lo que se conoce la restauración de Israel y el reino mesiánico. Por lo tanto, vemos que la profecía de Jesús que se habla en Mateo 24, versículo 2, no, no se queda en el aire, porque pues, acuérdese la expresión que él dice, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, no solo fue impactante esta expresión, sino que fue una declaración que fue lo que podríamos decir rupturista. ¿Por qué? Porque los dejas a ellos perplejos, porque les anuncia prácticamente Jesús lo que es, viene siendo el colapso del sistema religioso y político. Entonces hay una reacción emocional y prácticamente diríamos cognitiva, según el análisis bíblico. O sea, no es simplemente hacer una lectura somera del pasaje. Entonces, desde una perspectiva psicológica bíblica, si lo podríamos llamar así, los discípulos se tienen que haber quedado impactados porque hay una mezcla de desorientación. ¿Y por qué? Y de desorientación espiritual,
porque surge una pregunta: ¿dónde se encontraría ahora Dios si el templo se destruye? Una pregunta para ellos que para su golpe de a lo que Jesús le había dicho, le era lógico. Entonces surge también lo que se conoce como una especie de temor escatológico, porque hay una destrucción del templo que ellos lo igualan a un juicio divino. Entonces está lo que se llama una esperanza mesiánica que viene siendo como ambigua. ¿Por qué? Porque quizás veían esto como el inicio del reino y el destruirse el templo, ya eso no iba a surgir. Entonces, la pregunta que hacen en el versículo 3 de este capítulo 24 muestra que su desconcierto teológico está asociado erróneamente con el fin del templo, con el fin del mundo. Por eso es que si usted analiza el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, salieron de esa área, dice, los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Usted va a ver que hay lo que se llama un enfoque, lo que se llama semiótico y lingüístico del templo en este versículo aquí. Entonces, aquí en Mateo 24 hay una serie de cosas. O sea, semióticamente el templo en este texto funciona como un símbolo de estabilidad. Y es importante, de estabilidad religiosa y de orden cósmico. Lo decimos semiótica, me disculpan. Semiótica es una especie de expresión que se usa en las ciencias sociales, donde se usan signos, donde se usan sistemas y funciones de procesos de interpretación. Aquí, por ejemplo, se usan estas expresiones para, para ellos poder identificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando ellos están hablando con Jesús en el diálogo. Por eso es que el concepto de signos lo que está queriendo representar a través de estas imágenes, objetos o gestos son algo que se hace palpable en el lenguaje corporal de los discípulos. Entonces, la forma en que Jesús se está manifestando en su diálogo, vemos que él deja un impacto, por eso es que habíamos dicho de carácter psicológico, por lo que entonces ellos en este momento se asombran. Por eso es que el elemento semiótico tiene signos, tiene un elemento referente donde lo que el signo representa tiene un intérprete donde capta lo que quiere interpretar el signo, tiene también lo que se llama un código, que son conjuntos de reglas que prácticamente o que comparten en este caso la cultura. Por eso es que más adelante usted va a ver toda esta dinámica que se lleva a cabo. En otras palabras, todo esto que le acabo de señalar, bueno, vamos a entrar más a fondo cuando utilizamos el término de lo que es esta semiótica. Es una herramienta que se utiliza aquí y que prácticamente Mateo la está presentando en el diálogo con Jesús, que permite leer el mundo como un lenguaje. Entonces, ayuda a describir los significados que están ocultos detrás de las palabras, imágenes y gestos y objetos. Eso es lo que prácticamente se quiere decir. Más adelante usted va a ver que Mateo utiliza expresiones y connotaciones que están cargadas. Cuando Jesús había dicho: vuestra casa os es casa desierta, anticipando lo que es juicio. Todo esto son expresiones. Entonces, también hay datos donde hay crítica histórica dentro de este capítulo. Por ejemplo, cuando se hace análisis del capítulo, Mateo también está escribiendo que se cree más o menos que entre 80 y 90 después de Cristo, de que fue de la destrucción del templo, porque el templo se cree que se destruyó en el año 70. Todas estas cosas fue de lo que Jesús estaba hablando como un evento que era una profecía inmediata. Estamos dando una introducción. Por tanto,
Mateo utiliza las palabras de Jesús para responder lo que es un trauma que va a venir y que se va a aproximar en la vida de ellos, y ellos van a ser, muchos de ellos, testigos oculares prácticamente en el año 70 de ese primer siglo. Entonces, va a haber lo que se conoce como una reconfiguración del judaísmo sin templo, va a haber la formación de una comunidad cristiana con nueva identidad espiritual. Todas esas cosas ellos no lo sabían todavía, pero ya estaba en la mente de Dios. Ahora, también los discípulos, al escuchar esto en el momento que están en el diálogo, no tenían esta perspectiva. Acuérdense, ellos están en proceso de enseñanza. Jesús está en el proceso de plantación en su ministerio porque los está preparando para una tarea futura. Entonces, ellos, me imagino, y digo aquí, esto que estoy señalando, ellos habrían sentido como una amenaza de su esperanza mesiánica y nacional. Y es algo muy natural. Pero entonces también usted va a notar cuando usted analiza y busca más información que hay lo que se llama como una especie de paralelismo dentro de la literatura judía de este segundo templo, porque algunos señalan, los que se desarrollan dentro de este análisis, los que estudian más a fondo, que se ve a través de la literatura apocalíptica como el documento de primero de Enoc y el cuarto de Esdras y el documento qumránico, que el templo era interpretado eh, como parte del plan escatológico. Ahora bien, entonces la profanación o destrucción, según estos documentos, podría significar el inicio de lo que se llama, según estos escritos, como el día de Yahvé. Es interesante todo esto. Acuérdense, los judíos tenían unos conceptos bien profundos en cuanto a lo que el templo significaba. Muchos de nosotros no conocemos eso porque para nosotros que el templo fuese destruido es eso nada más. Pero para el judío era algo más profundo, porque para el judío Dios estaba en el templo. Este concepto de que Dios estaba en todas partes era algo que era de carácter progresivo, y eso toma una perspectiva mucho después cuando desciende el Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Entonces, por eso hay algo interesante. Hay que, cuando se trabaja el capítulo, hay que trabajar con observaciones. Y trabajar con observaciones viene siendo lo más que toma tiempo. Y para muchos es tedioso. Por lo tanto, la observación es lo que nos va a permitir a nosotros identificar qué es lo que se está tratando de decir aquí. Entonces, para eso tenemos que ver cuál es la intención del autor. Por eso mire, vamos a analizar cuidadosamente. Del 1 al 14 de este capítulo, usted va a ver que esos versículos se hablan sobre la profecía del templo del versículo 1 al 2. Se ve que Jesús sale del templo. Entonces, si usted sigue cuidadosamente la trayectoria, hay un acto simbólico de juicio ahí. Entonces, los discípulos admiran el templo, ellos están orgullosos. Se revela aquí, en esa admiración, el apego a esa estructura visible y esas actualizaciones que se habían hecho de esa segunda fase, de ese segundo templo por Herodes. Entonces, cuando Jesús usa la expresión en el versículo 2, donde dice, ¿ves todo esto? Hay una pregunta de carácter retórica que introduce una revelación profética cuando Jesús hace esta pregunta. Por eso es que él dice más adelante, no quedará piedra sobre piedra. Y esto es una hipérbole profética que anuncia juicio total. Entonces, el templo como símbolo de la antigua alianza. Escuche bien, eso es lo que está queriendo decir Jesús más adelante. Entonces, está queriendo también indicar que es la caída anticipada para el comienzo de una nueva era. Es la era de la gracia. Entonces, usted va a ver que en el versículo 3
hay una pregunta de los discípulos. Por eso es que usted va a ver que hay tres elementos en la pregunta: destrucción, venida y fin del siglo. Entonces, ¿por qué? Porque hay confusión escatológica. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos están preocupados por el futuro. Entonces, ellos parece que siguen caminando porque en este diálogo llegan al monte de los olivos, porque ahí es donde Mateo los ubica. Entonces, en ese lugar se convierte en el lugar de la revelación y es el lugar escatológico. Por eso búsquese la referencia también en lo que aparece en Zacarías 14:4. Entonces, por eso es que ellos dicen, dinos, déjanos saber. Ellos están, en otras palabras, una petición de revelación privada, como también se dice en Marcos 13:3. Entonces, hay una acción plural porque se utiliza el término señales, que es una muestra de certeza visible de lo que va a ocurrir. Entonces usted va a notar que en los versículos 4 y 5 hay lo que se llama advertencia contra engaño. Por eso es que Jesús viene y dice, mirad que nadie os engañe. Y esto es un imperativo que es presente, donde se requiere vigilancia continua. Y usted va a notar que el engaño es la primera señal. Por lo tanto, esa primera señal constituye ser la prioridad ética sobre el aspecto en la cual constituye ser el paso inicial. Por lo tanto, se conoce como una prioridad ética sobre la cronología de lo que va a estar ocurriendo. Entonces dice, muchos vendrán en mi nombre, que prácticamente viene siendo una crisis de identidad mesiánica, lo que está queriendo indicar. Por otra parte, viene y dice que en este aspecto estamos observando, acuérdense, estamos como tomando los versículos y los estamos desmenuzando. Entonces, dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. ¿Qué eso implica? Implica usurpación de autoridad divina. Otra parte, entonces viene y dice, muchos engañarán. ¿Qué es lo que está implicando? Apostasía pasiva anticipada. Entonces, usted va a ver que luego que termine esa porción del 4 al 5, póngale atención a los versículos 6 y 8. ¿Qué es lo que quiere decir los versículos 6 y 8? Guerras, catástrofes. Miren lo que dice. Viene Jesús y dice, oiréis de guerras. Entonces, cuando dice eso, ¿qué es lo que implica? Está en futuro indicativo, porque está diciéndolo con certeza. Y dice, no os turbéis. Y cuando lo dice de esa manera, está haciendo un llamado a la paz interior en medio del caos. A eso es lo que se está refiriendo. O sea, uno se turba cuando ve conflicto. Lo que no se puede turbar son nuestras convicciones de fe. Entonces, miren lo que dice. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué implica aquí? Es un lenguaje de necesidad divina. ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios. Entonces, hay otro aspecto. Y después viene como una conjunción adversativa. No es el fin. El pero neutraliza lo anterior para darle validez a lo que viene ahora. Dice, este pero es una separación entre las señales y la consumación. Entonces viene lo que más adelante se conoce, lo que Jesús dice, principio de dolores. Esto aquí es una imagen de lo que es imagen de lo que llama la imagen de parto, que viene siendo sufrimiento y es sufrimiento con propósito. Y ahí termina esa porción de lo que son guerras y catástrofes. Ahora, vaya a los versículos 9 y 10. Se da cuenta que la observación toma tiempo y hay que trabajarlo cuidadosamente. Por eso es cuando se trabaja un texto bíblico, usted tiene que trabajarlo como si estuviera haciendo un corte, pero tiene que hacerlo con un corte con cuidado.
En los versículos 9 y 10 se está trabajando aquí con algo que tiene que ver con persecución y tiene que ver con apostasía. Miren cómo dice, os entregarán. ¿Qué implica? Está aquí en un estado pasivo, pero es un estado pasivo divino. ¿Por qué lo digo así? Porque Dios lo está permitiendo y los creyentes lo van a experimentar. Y entonces dice, seréis aborrecidos. En otras palabras, os entregarán, seréis aborrecidos, muchos tropezarán, unos a otros traicionarán. Entonces, ¿qué es lo que podemos indicar? Dios lo va a permitir, el rechazo es universal por causa del nombre, por causa de mi nombre, entiendas el nombre de Jesús, y muchos van a tropezar porque mi nombre va a causar escándalo. Búsquese en Mateo 1:16. Entonces, unos a otros se traicionarán. ¿Qué implica? Va a haber ruptura en la comunidad. Entonces, en el versículo más adelante dice, la persecución revela la identidad de la fe. Esto implica que en estos unos a otros se traicionarán. Esto es que la persecución revela lo que se llama que lo que ellos recibieron va a demostrar que el Mesías era lo que habían dicho los profetas y que la persecución lo que ha de causar es un crecimiento masivo. Entonces, mire lo siguiente. El versículo 11. El versículo 11. Miren lo que expresa. Falsos profetas. Y aquí habla muchos falsos profetas, van a engañar a muchos, y aquí lo que está hablando es multiplicación de voces religiosas engañosas. Y cuando habla de engañar a muchos, quiere decir que va a tener éxito este aparente error. Y cuando utiliza el término profeta, implica que esta autoridad espiritual va a crear crisis de discernimiento. Entonces, usted va a ver que hay un paralelo con lo que habla la carta de Pedro, su segunda carta en el capítulo 2, versículo 1, donde el apóstol Pedro habla sobre advertencia apostólica. Eso búsquenlo. Entonces, ¿sabes? Le digo porque si no nos quedamos aquí, estaríamos muchas horas tocando sobre esto. Búsquelo. Advertencia apostólica posterior. Entonces, esto va a traer engaño doctrinal y va a preceder un colapso moral. Miren todo lo que se puede extraer de todo este capítulo. En el versículo 12 habla de lo que se llama enfriamiento del amor. Habla de la multiplicación de la maldad. Por eso es que dice luego que el amor de muchos se enfriará. Cuando habla de eso, a multiplicación de la maldad, está hablando de un aumento exponencial del pecado. Y cuando habla del amor, aquí el término que aparece en el manuscrito es ágape, que es el amor sacrificial. Entiéndase, el amor que se desacomoda para incomodarse a la necesidad de los demás, que es lo que muchos llaman el amor cristiano, no solo afecto, sino el amor que se sacrifica va a enfriarse. Entonces, este enfriamiento es consecuencia, no es causa. Entonces, vamos a ver que ese amor, escuche bien, ese amor va a traer que se va a ver manifiesto a nivel de carácter mundial. Entonces, usted va a notar que este enfriamiento es lo que se conoce como el termómetro espiritual de la comunidad de fe. Entonces, la maldad es la que va a tener un efecto corrosivo sobre la comunión de los santos.
Ahora, eso no quiere decir que la iglesia se va a ver afectada en su totalidad. La iglesia va a experimentar estos aspectos. Ahora, usted va a ver que en el versículo 13 se habla de perseverancia. Por eso es que dice el que persevere hasta el fin. Aquí la perseverancia viene siendo el elemento condicional y no es un mérito, es el factor fundamental. Dice que será salvo. Aquí está hablando de salvación de carácter escatológica y no solo presente. Por eso es que aquí perseverar implica resistir el engaño, persecución, apatía. Entonces, esto tiene un paralelo con lo que habla Apocalipsis 2:10. Por eso es que habla, sé fiel hasta la muerte. Entonces también habla de lo que es la perseverancia, que es parte del fruto del Espíritu, como lo menciona en Gálatas 5, capítulo 22. Acuérdense, todo esto está jugando un papel fundamental. Ahora, vaya al versículo 14 y usted va a encontrar algo interesante. Usted va a encontrar lo que se conoce como la evangelización global. Dice, este evangelio del reino, le está diciendo Jesús a los discípulos, será predicado en todo el mundo para testimonio, entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? No solo Dios, no solo salvación personal, sino reinado de Dios, lo que está queriendo decir. Entonces, esta expresión que será predicado, que se ve en un término como pasivo, está garantizando la difusión del evangelio de Dios y que va a ser de carácter universal esta misión y que también no necesariamente todos se van a convertir, pero todos van a recibir el evangelio. Y quiere demostrar que el fin ha de llegar y que está condicionado a la misión cumplida, que viene siendo el evangelio. En otras palabras, usted está viendo cómo Dios los está llevando en la persona de Cristo de manera sistemática todo lo que va a estar ocurriendo. Entonces, hay algo interesante. Usted va a ver lo siguiente. Eso fue nada más entre los versículos 1 al 14. Ahora, vamos a ver los versículos del 15 al 28. Del 15 al 28, por ejemplo, vamos a ver primero lo que se conoce como la abominación desoladora. La abominación desoladora. Esto se remite entonces a lo que habló el profeta Daniel en el capítulo 9, creo versículo 27, y el capítulo 11, versículo 31. Y también el capítulo 12, versículo 11. Esto está conectado con esta profecía de Jesús, con la tradición apocalíptica judía. Ahora, aquí, cuando habla que el término establecido está lo que se llama indicando que es un acto profanador, de que el lugar santo va a ser lo que se llama profanado, valga la redundancia. Entonces, por eso es que utiliza la expresión el que lee entienda. Esto es una exhortación de lo que está queriendo decir Mateo en su editorial aquí, prácticamente. ¿Qué es lo que queremos indicar? Está subrayando esta expresión, está diciendo el que le entienda, está queriendo indicar debe tener discernimiento, hace falta tener discernimiento para poder entender. Entonces, cuando habla de la huida de los montes en el versículo 16, está recordando la estrategia de los esenios en Qumran. ¿Por qué? Acuérdese, el ejército romano, ellos tenían un águila y se caracterizaba por su rapidez en la infantería. La infantería obviamente tenía una habilidad para moverse rapidísimo. Por eso es que la urgencia de no volver por el manto indicaba lo que se llama inmediatez escatológica, moverse. El énfasis de mujeres embarazadas muestra lo que se llama la sensibilidad pastoral ante la vulnerabilidad.
Esto es lo que está queriendo indicar. Como también cuando habla de la oración por el momento de la huida, que revela que la comunidad aún respetaba el sábado, que dice que no sea sábado en invierno. El sábado está viéndose para el judío como algo que es muy serio, algo que ellos tenían que ver, pero si eso llega a ser ese día, ellos lo iban a ver como un obstáculo logístico. Entonces sugiere que a la audiencia judeocristiana lo tenga bien claro, porque ya el sábado no jugaba las funciones como ya se jugaban antes dentro del marco de la ley. Entonces Jesús anticipa un sufrimiento físico y emocional y no solo espiritual. Y esto es importante porque acuérdese que habíamos señalado anteriormente que la destrucción del templo y ahora la llegada del Mesías es una transición para una nueva alianza. Y esa nueva alianza implicaba que aunque ellos practicaban el sábado, ya el sábado no era la prioridad. Ya el templo no iba a ser prioridad, porque ya en Cristo se iban a convertir, y eso lo iban a entender más adelante, ahora no lo iban a entender, se iban a convertir en templos portátiles. Ahora bien, usted va a notar que en los versículos 20 y 22 utiliza el término gran tribulación. Gran tribulación es una expresión técnica apocalíptica. Y esta expresión es una frase que es donde se evoca al profeta, algunos le llaman Joel, el profeta Joel, como usted quiera pronunciarlo, no hay ningún problema. Y también se evoca al profeta Daniel, a Joel en el capítulo 2, versículo 2, y a Daniel en el capítulo 12, versículo 1. Y aquí habla del sufrimiento incomparable, pero es un sufrimiento que no es eterno. Por eso es que dice, si aquellos días no fuesen acortados, y no se está refiriendo a los días de 24 horas, está hablando de ese periodo de tribulación. Eso va a depender cómo usted lo evalúa dentro de lo que usted entiende escatológicamente. Los dispensacionalistas lo ven en un periodo de 7 años, que es lo que se considera ese periodo. Los amillennialistas lo ven dentro de un marco simbólico. Por lo tanto, usted tiene que conocer esas posturas, pero vamos, cuando usted va dentro del marco bíblico, se está hablando de que es un periodo que tiene que ser reducido, porque entonces habría un exterminio de toda la raza. Ahora bien, no vamos a entrar en detalle a eso, porque cada una de las posturas tiene un contenido rico, pero también cada una de las posturas tiene sus lagunas que se respetan. Todo lo bueno, como también sus lagunas, hay que verlas, hay que analizarlas. Ahora bien, si aquellos días no fuesen acortados, implica lo que se llama aquí que la intervención divina es necesaria. Entonces habla de que por causa de los escogidos, muestra aquí que Dios protege a su pueblo en medio del juicio. Entonces, estamos viendo que solamente los que perseveran. También se habla que la elección no exime del sufrimiento, pero garantiza la perseveración. También habla del verbo acortar, que sugiere la misericordia activa de Dios. También habla de la tribulación, no que es un acto accidental, sino por parte del plan redentor. También habla aquí Mateo de que se presenta a Dios como soberano sobre la historia, y también habla de la esperanza escatológica que se basa en la fidelidad de Dios y no en el control humano. Es importante esto. Esto de la gran tribulación, todo va a ser visto dentro de la perspectiva escatológica que tenga cada individuo, y es bueno que cada cristiano conozca las posturas escatológicas. Están las dispensacionalistas, los dispensacionalistas históricos, están los amilenialistas, y están algunos grupos milenialistas que tienen sus posturas en cuanto a esto. Ahora, continuamos. En el versículo 23 al 26 se habla de falsos cristos. Y aquí, cuando dice, si alguno dijere,
el versículo 23, vamos a tomarlo por partes. Aquí se introduce como una advertencia contra el sensacionalismo. Y dice, si alguno dijere, ahí está el Cristo, no lo creáis. Enfatiza lo que se llama el peligro del engaño, de los falsos cristos que realizan lo que se llaman grandes señales. No todo lo sobrenatural es divino. Tenemos que tener cuenta en eso cuando hacemos lectura. Entiéndase, no todo lo sobrenatural es divino. Por eso es que el propósito, ¿cuál es el propósito del engaño? Es que si fuere posible, aquí en esta declaración, es engañar, dice, aún hasta los escogidos. Pero dice que no se va a lograr porque si en ellos han perseverado, ellos tienen la capacidad de discernir. Por eso es que Jesús está anticipando una batalla espiritual por la verdad. La verdad es la que va a capacitar al individuo para poder discernir. Entonces viene Jesús y dice en el 25, os lo he dicho antes, donde entonces quiere indicar aquí que muestra el carácter pastoral y profético de Jesús. Entonces, tenemos que ver que más adelante en el versículo 26, me permiten, dice aquí, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. En el versículo 26 se evocan lugares de revelación falsa. Entonces, la comunidad, entiéndase, los que han creído, deben resistir la búsqueda y las experiencias ocultas. Deben entonces entender que la revelación verdadera va a ser ¿cómo? Va a ser pública y va a ser universal. Entonces, ¿qué sucede? Jesús no va a regresar en secreto, sino él va a regresar en una gloria manifestada. Interesante. Es importante esto que estamos señalando. Él va a regresar en gloria manifestada. Esto no es secreto. Ahora bien, versículos 27 al 28. En los versículos 27 al 28 se habla la expresión de la venida del Hijo del Hombre. Entonces se habla de la expresión como relámpago en el versículo 27, que eso es una imagen de visibilidad, de rapidez y de poder. Entonces se habla de la venida de Cristo que será de carácter inconfundible. Por eso es que se habla de oriente y occidente, que significa de este a oeste, que representa la totalidad geográfica donde estuviera el cuerpo muerto. Más adelante en el versículo 28 dice, es una expresión de carácter proverbial. Esto es lo que se está utilizando aquí. Habla de el cuerpo que alude a Israel o el mundo que está en decadencia. Entonces, habla de también las águilas, porque se refiere a aves carroñeras o al estandarte romano. Acuérdese, esto tiene simbolismos que indican qué es lo que van a buscar y tiene dos interpretaciones que son importantes. El ave carroñera está buscando para poder comer de los cuerpos y también del ejército romano, porque acuérdense, el ejército romano tenía un águila. Entonces se utiliza eso como un ejemplo como un marco de ejemplo. Por otra parte, usted va a notar que hay una imagen que sugiere juicio inevitable sobre el corrupto. Y usted va a ver que Jesús usa el lenguaje críptico para provocar la reflexión. Por eso es que cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre, pues dice, no será esta no va a ser de carácter manipulable, ni va a ser predecible. O sea, el juicio es algo que va a ser tan natural y va a ser de una manera que que va a ser atractiva hasta para los buitres cuando ven un cadáver. Esto es interesante
Acuérdense que las aves de rapiña son animales que cuando ven un cadáver es como si se comunicaran por celular para que todos vieran a la fiesta conmigo. Ahora, otro aspecto de observación que usted va a notar es en los versículos 29 al 31 que se habla de señales cósmicas y reunión de los escogidos. Usted va a ver inmediatamente que después de la tribulación hay una secuencia cronológica y es que el sol se oscurece, la luna ya no da resplandor. Esto ya lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 13, versículo 10, y también lo había indicado el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 31. Ahora, estas señales cósmicas lo que están indicando es una transformación del orden creado. Por eso es que las potencias de los cielos van a ser conmovidas como indicador de este lenguaje apocalíptico que se está diciendo aquí y lo está diciendo el mismo Jesús. También cuando habla del sol oscurecido y la luna, que ya no están dando ese resplandor, usted está viendo que están indicando la revelación de la misma naturaleza. Las señales cósmicas también indican que el orden creado también está siendo procesado. Las señales cósmicas indican que el cielo, la tierra, son parte de este proceso escatológico. Es por eso que la señal del Hijo del Hombre, que habla en el versículo 30, algunos la consideran que es ambigua. O sea, no es una cruz, es una cruz, no, una manifestación gloriosa es lo que es. Por eso es que todas las tribus de la tierra harán lo que se llama lamentación. Y aquí se refiere a juicio universal. Por eso es que verán al Hijo del Hombre, que es este título que se utiliza, viniendo en poder y gloria. Y es importante. Entonces, viendo el cumplimiento ya dado por el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Entonces, Jesús se identifica como la figura celestial, como decía Daniel. Entonces, con gran poder y con gloria, como dice, que es un contraste con su primera venida, que venía humilde. Entonces, habla de los ángeles que se reúnen con los escogidos y habla de una imagen de restauración escatológica. Entonces se habla también desde un extremo del cielo al otro, que está queriendo indicar esto, universalidad. Entonces también hay que ver que en la escatología aquí de Mateo es exclusiva, es cósmica, entonces se está viendo el juicio y la salvación que están ocurriendo de manera simultánea. Por otra parte, usted va a ver que la venida de Cristo es un evento que se dice teológico y no solo cronológico, como también se está viendo la gloria de Cristo que viene siendo el centro de la esperanza cristiana. Ahora, por otra parte, usted va a ver que Jesús luego habla de la parábola de la higuera. Por eso es que dice que la higuera es la que representa las señales visibles del cambio de estación. Jesús entonces usa esta parábola natural para ilustrar una verdad espiritual. Nosotros entendemos lo que es la parábola. Entonces viene cuando él indica ya su rama está tierna, está dando que un discernimiento de los tiempos. Por eso es que la comunidad debe entender, debe aprender a lo que se llama leer, identificar los síntomas escatológicos. Entonces, cuando dice esta expresión está cerca a la puerta, es inminencia sin tener fecha. Entonces, cuando dice la expresión no pasará esta generación en el versículo 34, ¿qué es lo que está indicando? Es una interpretación que está debatida actualmente. ¿Es generación literal? ¿Se refiere a raza? ¿Se refiere a tipo de personas? Son preguntas que se debaten. Acuérdense que en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, perdón, en este capítulo, vamos a decir más adelante, hay profecía inmediata, profecía progresiva y escatológica. Y vamos a tratar de identificarlas para que usted y yo podamos comprenderlas. Por lo tanto, es importante entender todos estos aspectos mediante la observación. Por eso que hay ciertos
aspectos que cuando habla de esta generación, hay eventos que los discípulos vivieron, hay otros que no lo vivieron. Entonces, esto se puede referir a la generación que vea las señales finales, pero también Jesús afirma la certeza de sus palabras frente a lo que es la transitoriedad de los cosmos. Por lo tanto, hay cosas que los discípulos no vieron y hay cosas que los discípulos las identificaron como sus procesos tribulatorios de su época, pero prácticamente no eran los que Jesús quiso identificó para lo que iba a pasar en el tiempo final. Ahora bien, cuando habla del cielo y la tierra pasarán, está hablando a través de un lenguaje profético, como lo hizo el profeta Isaías en el capítulo 51, versículo 6. Cuando habla esta expresión, acuérdese que lo está haciendo dentro de un lenguaje de carácter indicando algo que va a ocurrir más adelante. Por ejemplo, la palabra de Cristo, acuérdense, tiene una autoridad divina y a la misma vez escatológica. También se habla de la fidelidad de Dios que se manifiesta en la permanencia de la palabra. Por otra parte, está lo que se conoce como la parábola de la higuera, que enseña. ¿Qué enseña esa parábola? Vigilancia, enseña que no debemos entrar en la especulación porque hay unas características. Bien, estamos viendo que el reino de Dios se acerca con señales, pero no con fechas. ¿Se da cuenta? Hay señales, pero no hay fechas. Otro aspecto es que la comunidad, entiéndase los creyentes, los que han creído, deben vivir en expectativa activa. O sea, y hay palabras que están ahí explícitas. Perseverar a los que han creído en el Evangelio del Reino. Entonces, tenemos que entender que la escatología que presenta Mateo es pastoral, no es sensacionalista. Ahora, algo interesante, los versículos 36 al 51. Continuamos observando. Yo, según nuestro análisis, ya creo que llevamos, si no me equivoco, más de 100 y pico de observaciones. Es para que usted vea todo lo que toma observar un capítulo de la escritura para tratar de identificar cuál es la intención del autor. Mire, en los versículos 36 al 51 vamos a ver el día y la hora que son desconocidos. Usted va a notar en los versículos 36, donde se comienza diciendo, pero el día y la hora nadie lo sabe. Ni siquiera el Hijo lo sabe. Entonces, esto es una afirmación categórica de ignorancia humana y angelical, claro, porque Jesús está en un estado humano, por lo tanto, no lo va a divulgar. Aunque él es parte de la Trinidad, no lo divulga porque está en su estado humano. Ahora, cuando lo dice ni el Hijo lo sabe, está subrayando su humanidad y su sumisión al Padre, tan sencillo como eso. Entonces, cuando usted nota todo esto, entiéndase, el énfasis no está en calcular, sino en confiar. Ese es el detalle. Entonces, usted va a notar que la ignorancia del momento refuerza la necesidad de vigilancia constante. Por eso es que los discípulos tenían que aprender a desarrollar la capacidad de aprender a confiar, desarrollar convicción, desarrollar esa fe, pero poco a poco lo iban a ir entendiendo cuando el Espíritu Santo tomara comando sobre sus vidas. Entonces, Jesús viene y utiliza la expresión como en los días de Noé, que es lo que se podría decir un paralelismo histórico escatológico, porque la generación de Noé vivía una rutina ignorando la advertencia. Ellos vivían en un libertinaje, tenían un descontrol, entonces pagaron las consecuencias de su vida de descontrol. Entonces, por eso es que ese día comían, bebían, se daban en casamiento, ellos enyuntaban a la gente, no hacían, había un desorden, un descontrol. Entonces, no son pecados en sí, sino señales de indiferencia espiritual. Eso era lo que había. Entonces, estamos viendo que el juicio vino y ellos no lo entendieron. ¿Por qué no lo entendieron? Porque ellos representaron un estado de ceguera espiritual. Entonces, la venida del Hijo del Hombre
será de manera igual y será sorpresiva. Por eso es el paralelismo con el evento con Noé. Entonces, se ve también que Jesús usa la historia como una advertencia profética. Ahora, vaya a los versículos 40 y 42, usted va a ver que hay una separación repentina. Y en esa separación repentina habla de dos estarán en el campo. Y se está hablando de una imagen de separación inesperada. Habla de la cercanía física, pero no garantiza destino espiritual común. Entonces, esa cercanía física que no garantiza destino espiritual común, se habla de la elección divina que se manifiesta en el momento del juicio, porque hubo uno que creyó y otro no. Entonces, esta elección divina es el resultado donde uno va a ser tomado y otro va a ser dejado, que es una interpretación que todavía se debate. Unos le llaman el rapto y otros le llaman juicio. Pero ahí no, en ningún momento aquí se habla de rapto. Ahora, el énfasis está en la imprevisibilidad, no en la geografía. Entonces, la separación es escatológica, no moralista. Entonces, tenemos que ver que Jesús dice, velad pues, y eso lo dice en el versículo 42. Y aquí es un imperativo y es escatológico de estar pendiente constantemente. Esta vigilancia es una actitud espiritual y eso no es paranoia, es estar prestos, porque después dice más adelante, no sabéis a qué hora ha de venir el Señor, porque esta expresión lo que hace es que refuerza la necesidad de preparación continua. Entonces, esta vigilancia es una forma de fidelidad. Es lo que quiere indicar. Ahora, vamos entonces a los versículos 43 y 44. En los versículos 43 y 44 se habla de la parábola del ladrón. En la parábola del ladrón se dice que el ladrón no avisa, lo cual implica que es una imagen de sorpresa y vulnerabilidad. Y usted va a ver que el dueño de la casa representa al discípulo que debe estar alerta. Entonces, esa vigilancia no evita la venida, pero sí la pérdida. Cosas distintas. Entonces, la vigilancia es importante. Entonces, Jesús no es el ladrón en carácter, sino en imprevisibilidad. ¿Ve la diferencia? Entonces, cuando habla de estar preparados, es un llamado a una vida de expectativa activa. Entonces, a la hora que no pensáis, ¿qué implica? Esto lo que hace es que rompe con toda pretensión de cálculo escatológico. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser activos en nuestra vida, porque acuérdese que nosotros vivimos en ese estado de vigilancia porque en nosotros hay ¿qué? Fidelidad en Cristo. Ahora, ese es en términos prácticos. Y aquí Jesús se lo está diciendo a ellos porque ellos tienen que, lo que nosotros también hacemos hoy, en vida de perseverancia. Ahora, ¿qué pasa? Jesús, luego de hablarle de la parábola del ladrón, Jesús viene ahora y le habla de la parábola del siervo fiel e infiel. Y le viene con una pregunta: ¿quién es pues el fiel y prudente? Y le hace una pregunta retórica, y la pregunta retórica es una pregunta que no tiene respuesta, porque la respuesta está en la pregunta, que introduce lo que se llama un contraste, pues el siervo representa el líder o el discípulo responsable, a quien puso un señor sobre su casa, como nosotros sabemos, en lo que se llama una mayordomía espiritual. Entonces, muestra una fidelidad que se mide en lo que se llama lo cotidiano, en dar alimento, en dar tiempo. Entonces se cataloga como dichoso o bienaventurado aquel siervo, lo cual representa, ¿qué representa? Recompensa, pero recompensa escatológica. Entonces se habla de fidelidad
lo cual es reconocida de carácter público. Pero también se habla y se usa la expresión le pondrá sobre todos los bienes. Eso es una indicación de una promesa de autoridad futura por su fidelidad. Pero también habla del siervo malo. El siervo malo dice que mi señor tarda. Eso es lo que dice el siervo malo. Lo cual implica una raíz de descuido. Habla de abuso de autoridad y la embriaguez, que es símbolo de corrupción moral. El siervo malo, cuando dice que se tarda, no se da cuenta de que hay un día que va a llegar juicio. Y el día que no espera, dice esta expresión, que esa repetición del tema de sorpresa. El dueño cuando llega lo va a castigar duramente, como dice el versículo 51. Entonces el juicio va a ser severo y va a ser de carácter literal. Dice que lo cortará en dos, una expresión. Entonces va a venir lo que se llama el llorar y el crujir de dientes, que es una imagen de juicio final. Esta parábola lo que hace es que advierte contra la hipocresía religiosa. Esta parábola lo que presenta es un liderazgo espiritual que implica mayor espiritualidad, implica la espera que no es pasiva, sino activa, y esto señala que el juicio no es solo para los enemigos, sino también para los siervos infieles. También Mateo conecta la vigilancia con la fidelidad práctica. Esto también indica que la escatología se traduce en ética del reino. Esto también enseña que Jesús concluye su discurso con una advertencia pastoral, y también que la esperanza cristiana se vive en obediencia diaria y no en especulación. Ahora no hemos terminado. Yo espero que usted esté conmigo. Yo sé que hay muchas personas que el análisis y el estudio no les interesa, pero para el que le interese, si usted toma notas, usted se va a enriquecer y va a compartir con esto, y lo puede hacer a través de una predicación, a través de un estudio. Y puede conocer más a fondo lo que Dios tiene a través de la Escritura. Habla de la parábola de lo que se conoce. Yo creo que ya lo pudimos cubrir todas estas partes. Creo que hemos podido señalar, ¿sí? Ahora, yo quería mencionar algo importante. Mire, a mí me llama la atención porque analizando todo esto y esto que le acabo de señalar, mire, usted va a ver lo siguiente. Y esto hay que volver, cada vez que usted analiza, tiene que volver a verificar. Miren, el versículo 1 y 2, usted va a ver que hay una profecía sobre el templo. El templo es un símbolo de la antigua alianza. Cristo anticipa una nueva era espiritual, lo habíamos señalado. En el 3 hay una pregunta escatológica. Los discípulos confunden juicio con parucía. Entonces, se necesita lo que se llama discernimiento doctrinal. En los versículos 4 y 5 hay una advertencia contra el engaño. Muchos van a venir en el nombre de Cristo y hay una crisis de autoridad. Vemos entonces que la iglesia o los creyentes deben desarrollar discernimiento escatológico. Y esto es en términos prácticos lo que estoy diciendo. Porque Mateo se está dirigiendo a una comunidad judía. Nosotros estamos hablando ahora como creyentes. Los versículos 6 y 8 habla de guerras, de tribulaciones. No es el fin ni tampoco principio de dolores. Constituye ser lo que se llama el sufrimiento como parte de procesos de redención.
Todas estas cosas se las hemos mencionado detalladamente. ¿Y por qué se lo digo? Para que usted analice, puede volver a ver el video cuidadosamente. Ahora, hay unas preguntas que surgen. ¿Qué énfasis especial tiene Mateo a través de esto? Miren, hay una autoridad profética mesiánica de Jesús, como él es el nuevo Moisés prácticamente, que instruye a su comunidad en medio de esta crisis. Entonces, la escatología que él brinda no es una información somera, sino es formativa. Él está llamando a la vigilancia, él está llamando a la fidelidad, él está llamando a la perseverancia. Está llamando Jesús a sus discípulos. Entonces, usted va a ver que Lucas se lo está dejando saber. Si usted nota en Marco, a diferencia de Marcos, usted va a ver que él añade parábolas, Mateo añade parábolas, exhortaciones éticas y refuerza la responsabilidad de los discípulos. Ahora, surge otra pregunta. ¿Qué dice el pasaje sobre la comunidad evangelista? Habla de la comunidad mateana de Mateo ser judeocristiana. Después del año 70, enfrentando persecuciones, tensiones por los judaizantes, rabinos, la ausencia física de Jesús. Por lo tanto, ese discurso escatológico va a responder a las necesidades de orientación y consuelo y reafirmación de la historia que sigue bajo el control soberano de Dios. Estas palabras iban a ser de fortaleza. Ahora, ¿de qué manera el pasaje contribuye a la perspectiva teológica del evangelista? Usted va a ver que Mateo está articulando una teología del reino que avanza en medio del juicio, y entonces usted va a ver que él enfatiza en la soberanía de Dios sobre la historia. Usted va a ver que la centralidad de Jesús como el Hijo del Hombre glorificado, y se lo está queriendo probar a los judíos que son sus destinatarios, está presentando la necesidad de una comunidad fiel que sea vigilante y activa, y está presentando que la misión es universal. Entonces, pregunta, ¿cuáles son los paralelos con otros evangelios? Miren, está Mateo 13 y está Lucas 21. Marcos presenta su fuente principal y es más breve y es directa. Lucas hace un énfasis en la caída de Jerusalén como un evento histórico más que escatológico. Pero entonces Mateo es más detallado. Usted va a ver que Mateo lo que hace es que adapta y amplía el material con parábolas, y volvemos y repetimos, la higuera, siervo fiel, las exhortaciones éticas y el lenguaje más apocalíptico. Entonces, usted va a ver que podemos preguntar que Mateo está citando una fuente anterior. Sí, Mateo está citando fuentes anteriores. La mayoría de algunos aspectos concluyen eso, porque él hace citas de Marcos, hace tradiciones orales, tales como algunos dicen que de la fuente Q, que es algo hipotético compartido con Lucas, y de textos antiguos como Daniel, Isaías y Zacarías. Porque Jesús, acuérdese, para nosotros poder entender los evangelios, también tenemos que conocer a los profetas. Entonces, usted va a ver que Mateo reformula y adapta, ¿qué podríamos señalar? Estas fuentes para una comunidad, intensificando el tono ético y misionero. Entonces, preguntamos, ¿cómo ha utilizado Mateo la fuente? Pues miren, en la reestructura, porque entonces él presenta el discurso hacia los de su comunidad para enfatizar la vigilancia sobre estos acontecimientos de carácter escatológico. Él les matiza. Por eso es que el lenguaje que presenta, que es escatológico, lo trae con exhortaciones pastorales. Él lo integra.
Por eso es que trae unas referencias veterotestamentarias para mostrar continuidad profética. Y también él los amplía dándole una dimensión que tienen una característica implícita eclesial y misionera para la iglesia que está a punto de nacer más adelante. Entonces, ¿cuál es la importancia de la colocación del pasaje en el Evangelio de Mateo? Pues Mateo, podríamos decir que él lo pone como dentro de un discurso final en su Evangelio. Entonces lo pone como puente teológico entre el ministerio público de Jesús y su muerte, pero también es una preparación espiritual para la ausencia del maestro y la espera activa de su regreso. Es importante. Entonces, podríamos preguntar, ¿se trata de una enseñanza de Jesús que era para su audiencia? Miren, hay una advertencia profética, hay una instrucción pastoral, hay una llamada de fidelidad. Aquí está el Espíritu Santo trabajando con los evangelistas, en este caso con Mateo, porque se está hablando de un Jesús que anticipa la destrucción del templo, habla para que se preparen para resistir el engaño y la persecución, y habla para que se mantengan en fidelidad en medio de la incertidumbre. Por eso es que para la comunidad de Mateo, la comunidad matiana, posterior a la destrucción del templo, les sirve como de guía escatológica. Usted va a ver que entonces la forma en que escribe Mateo, usted va a ver que él le añade hipérboles, le pone parábolas, le pone lenguaje apocalíptico y le pone ironía escatológica. ¿Por qué? Para que ellos pudieran comprender todo el contenido de este escrito. Por eso es que los oyentes originales están familiarizados con la literatura apocalíptica judía. Y usted va a ver algo interesante. Usted va a ver que ellos podían entender las formas en que estaba escrito y podían entonces comprender el mensaje de Mateo. Y hay otro aspecto sumamente importante. La gente se pregunta, ¿dónde está la iglesia en Mateo 24? Sin tomar en consideración las posturas escatológicas. Miren, Jesús habla directamente a los discípulos, quienes representan el núcleo funcional de la iglesia futura. Escuche bien, no aparece en Mateo 24. Los discípulos son los mismos a quienes Jesús en Mateo 16, versículo 18, prometió edificar su iglesia. Y en Mateo 18, 17 le dio autoridad comunitaria. Entonces, ¿qué pasa? Este discurso escatológico está dirigido a quienes formarían y guiarían a la comunidad cristiana. Está implícito, pero no todavía está formada la iglesia. Entonces, cuando usted va en términos redaccionales, se reconoce que Mateo escribe para una comunidad judeo-cristiana, posterior al año 70, que ya ha experimentado la destrucción del templo. Por eso es que se identifica como los escogidos, término que en la literatura judía, en la literatura paulina, se refiere al pueblo de Dios ahora refugiado en la iglesia. Eso es lo que pasa. Entonces, esta llamada a perseverar, que aparece en el versículo 13, aparece en el versículo 14, aparece en los versículos 42 y 51, son términos que son post-destrucción del templo. Si usted lo analiza, no se menciona el nombre de iglesia en Mateo 24. Es el sujeto implícito de las exhortaciones éticas y misioneras. Por eso es que hay funciones eclesiásticas implícitas: predicación del evangelio a todas las naciones, discernimiento frente al engaño, vigilancia de fidelidad. Es por eso que el uso de términos escogidos, siervo fiel, reunir a los suyos, el señor de la casa, sugiere un término de eclesiología. Acuérdense que el término iglesia es un término de asamblea en el griego. No es lo que nosotros conocemos en nuestro contexto, que es un lugar para reunirse. Porque asamblea en el griego es eclesia,
pero podía ser una reunión. Una reunión en el griego podía ser una reunión de cualquier otro tema. Pero aquí ya estaba en el elemento implícito porque ya en la mente de Dios estaba en términos futuros que se estableciera. Ahora, ¿cuál es la interpretación que podemos encontrar en Mateo 24? Usted ve que Jesús actúa como un profeta al estilo Jeremías o Daniel, que anuncia sobre el juicio del templo, llamando a la fidelidad en medio de la tribulación. Y la autoridad de él no depende de una institución, sino de una relación con el Padre. Interesante. Y él da advertencias contra el engaño y hace énfasis repetido que no os engañen. Revela que el mayor peligro es el sufrimiento externo, sino la confusión espiritual. Entonces habla del sufrimiento como parte del camino, habla de guerras, habla de hambre, persecución y traición, que no son señales de abandono de Dios, sino parte del proceso de parto de una nueva era. El sufrimiento no es el fin, sino es un umbral de redención. Entonces estamos viendo que la comunidad como testigo es el medio de lo que va a surgir después que él se vaya, pero también va a estar presente en medio de un caos. La comunidad va a estar llamada a perseverar en medio del caos y va a proclamar el evangelio del rey. También se habla sobre un juicio de Jerusalén por la abominación desoladora, la huida de los judeocristianos de Judea, y aluden eventos históricos concretos como la destrucción del templo en el año 70, pero también funciona como una advertencia para cualquier generación que idolatra estructuras religiosas vacías. Habla también de la venida del Hijo del Hombre, donde se anuncia su regreso con imágenes tomadas del profeta Daniel, del capítulo 7, versículos 3 y 14, y del versículo 29 y 31 de ese libro. Entonces va y señala de que esa venida va a ser gloriosa, pública y definida, y no se trata de un evento secreto, sino una manifestación universal, donde todo ojo va a ser una parucía, una presencia visible. Y habla de la ética de la vigilancia. Por eso es que él viene y concluye con las parábolas finales de la higuera, el ladrón, el siervo fiel, y enseña que el conocimiento del cuándo no es importante, sino cómo vivir mientras espera su llegada. Por eso es que la vigilancia no es ansiedad. ¿Se acuerdan? La vigilancia tiene que ser fidelidad activa. Por eso es que usted tiene que concluir el documento viendo que no depende de estructuras religiosas, no se basa en cálculos cronológicos, no promete escape del sufrimiento y no glorifica el miedo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido cubiertos por las promesas que ya Cristo ha declarado y ha aprobado. Jesús nos ha dado un mapa del fin y, acuérdese, o mejor dicho, Él no nos ha dado un mapa del fin, Él nos ha dado una brújula para caminar con sabiduría, con discernimiento y con perseverancia. Esperamos que esta información haya sido de ayuda, y sé que hemos sido un poco extensos, pero el capítulo es largo y requiere de atención. Sin darnos cuenta, le hemos dado contexto, le hemos dado observaciones, le hemos dado interpretación y le hemos dado aplicación. Bendiciones a todos y hasta la próxima.